el promedio esconde las disparidades. Yo te puedo hablar de que el acceso al agua es de 90% y tú dirías, oye, qué bien que estamos. Pero el acceso al agua puede ser tan bajo como 70% pues en la Amazonía, que uno diría, oye, pero si llueve un montón. Bueno, ese tipo de cosas ocurren en nuestro país. Y ya no solo pensar en acceso, sino hablar en la continuidad del agua. Y en Lima es de 22 horas al día, pero que la costa es el caso más dramático, ¿no? Pueden tener menos de 10 horas al día, entre 6 y 10 horas de continuidad. Es una limitación también que tenemos vinculado a este turismo, a esta oportunidad perdida de desarrollar más rutas. Viajar dentro del Perú te puede tomar tanto tiempo como un viaje transcontinental. Es imposible, puedes pensar en que vamos a desarrollar rutas turísticas de manera más competitiva. El turista no puede tomarse un viaje transcontinental para llegar de Cusco a Máncora. Eso no tendría que ser así, porque finalmente el agro da un montón de empleo, y ahí donde había desiertos antes, ahora hay pleno empleo, como se dice en Ica, ¿no es cierto? No era la situación hace 20 años así, entonces le cambia la vida a las personas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué la competitividad y la productividad del Perú están de capa caída? Sí, es medio paradójico. Supimos aprovechar un boom ya hace más de 15 años, ¿no? 2006, 2008, hasta 2014 más o menos, de precio de los commodities. Yo creo que eso nos favorecía en la medida que veníamos con un marco también normativo favorable a la inversión privada del marco normativo de las 90, con mayor seguridad jurídica, mayor igualdad, una apertura comercial importante, y entonces empiezas a adquirir capital, ¿no? Las empresas empiezan a ser más productivas, te tornas competitivo internacionalmente. La agroexportación es el mejor ejemplo, ¿no es cierto? El Perú se convierte en un exportador de alimentos del mundo, un proveedor principal, ¿no es cierto? Y eso te suma bastante a estas variables que estamos hablando, ¿no? O sea, eres capaz de hacer productos, bienes y servicios de una manera más eficiente, eres más productivo, eres más competitivo porque logras tener características, puedes cosechar arándanos donde antes no había, ¿no? Y eso te cambia, digamos, las perspectivas de país, pero claro, en la medida que no vas acompañando eso de todos los servicios que requieres, ¿no? Te encuentras con esta limitación. No hay un momento donde no tienes todos los servicios que deberías tener, hay un marco normativo laboral que no te termina de acompañar, hay un marco normativo tributario que no termina de ser suficientemente amigable, el proceso de descentralización ya no da para más, o sea, es un proceso fallido, y entonces las empresas se enfrentan a discrecionalidades muy, muy amplias, y entonces hoy, ¿no? Ese proceso en el cual vas siendo más productivo y competitivo se estanca, ¿no? Ujú. Y así estamos, ¿no? Uno escucha hablar también de competitividad en el deporte, ¿no? Gareca siempre decía que él creía que el jugador peruano era competitivo, pero que había que darle el entorno adecuado, el sistema adecuado para que aflorara esa competitividad. Y nos llevó a un mundial y casi a dos. Y decía que el jugador se transformaba, el peruano se transformaba cuando venía a jugar por su selección, ¿no? Exactamente. Y ahí lo que nos pasó con la agroindustria, ahora que mencionas el caso de los arándanos y otros productos, es que de alguna manera nos volvimos competitivos y empezamos no solo a clasificar a los mundiales, sino a ganar los mundiales Sin duda. de exportación de muchos productos. ¿Cuál fue la historia ahí? ¿Qué nos volvió competitivos y qué podría estar frenándonos de seguir ganando esos mundiales a futuro? Es la mezcla de varias cosas, ¿no? Porque, digamos, no es solo un régimen laboral especial, favorable, que reconoce la estacionalidad de poder contratar por campañas y luego liberar a los trabajadores que son migrantes en muchos casos, ¿no? Y van de una cosecha a otra y de una región a otra. No solo se acompañó de un régimen tributario también favorable, ¿no? Pero, con una tasa más baja, con recuperación anticipada del IGB, ¿no? Eso fue importante, porque esto es lo último que ha estado también en la discusión, esta renovación de beneficios, pero no hay que encasillarlo ahí, ¿no? O sea, hay que reconocer que venimos de un marco arancelario, de proteccionismo de los 80 muy, muy fuerte, ¿no? El promedio del arancel era más del 60%, además habría varias escalas, ¿no? Y eso va cambiando desde los 90, se ordena, empiezan a reducir los aranceles, eso te permite
percibir a menor costo bienes necesarios de capital, por ejemplo, para poder ser más productivo. Y entonces luego empiezas con este marco de acuerdos comerciales ya más fuerte en la década del 2000 que te termina de abrir las puertas, ¿no? Entonces es un factor importante todo este proceso de apertura comercial bilateral, de acuerdos comerciales, ¿no? Y también unilateral, porque tú solo dijiste, oye, esto es un caos y seguimos con esta cantidad de aranceles por sectores, por productos, ¿no es cierto? Que también es un espacio para la corrupción en aduanas, ¿no? Y decides unilateralmente empezar a ordenar eso. Y es clave también cómo ordenas a estos que a veces que son muy importantes, muy, muy importantes, ¿no? Y que se habla muy poco de SENASA, de DIGEMIT, o sea, de las organizaciones, si quieres, brazos del comercio exterior que terminan de ser muy, muy importantes en abrirte mercados, ¿no es cierto? Y hacerte competitivo, ¿no? Porque ahí donde no terminas de tener, digamos, todas las capacidades de exportar un bien cumpliendo las regulaciones, los estándares internacionales, lo terminas cumpliendo a través de entidades como estas, ¿no? Entonces, fue clave régimen tributario, laboral y todo este aparato vinculado, lleno de herramientas y sistemas vinculados al comercio exterior, ¿no? Los TLCs y estos organismos que son muy, muy importantes para eso. Es muy poco sexy hablar de cosas como el SENASA, pero vamos a darnos un minuto para explicarle al público qué es el SENASA y por qué es importante. No creo que piensa en el SENASA y piensa en el perrito que te huele las cosas en el aeropuerto, pero claro, el SENASA va mucho más allá de eso, ¿no? Sin duda, porque es tanto para el ingreso digamos, de alimentos, y por eso es que no huele el perrito, ¿no es cierto? Porque, y tú habrás visto en Arequipa, y cuando vas a Chile también, todos los carteles, ¿no es cierto? De cómo hay que tener cuidado con la mosca, la fruta y otras pestes. Entonces, ahí está el SENASA para establecer regulación, para evitar que te ocurra eso. Cuando veo esos carteles o pienso en el SENASA, pienso en ese capítulo de Los Simpsons en que Bart lleva una rana a Australia Claro. y luego termina siendo una catástrofe ambiental. O sea, acá a veces pasa que yo me conversas con gente y te dice, oye, sí, es que me traje esta plantita o este ají que probé en México, me gustó mucho y me lo traje, y es como, escúchame, esto es como ha violado varias normas sanitarias y ha puesto en peligro el agro nacional, ¿no? Casi que es así de dramático porque puede pasar, ¿no? Pero digamos, el SENASA hace este trabajo de cuidar, si quieres, el entorno agrícola nacional, pero también de abrir los mercados y preparar, si quieres, los productos agrícolas peruanos, pecuarios en general, agropecuarios en general, para que puedan ser, digamos, recibidos, digamos, se permita su ingreso a otros mercados, ¿no? Entonces, aquí ha habido todo ese proceso de aprendizaje y ha sido clave el fortalecimiento que en el tiempo se le ha dado al SENASA. Pero no es suficiente, ¿no? Y por eso es que varias veces han habido intentos de fortalecer estos organismos, de darles un nivel de profesionalismo mucho mayor, de darle las capacidades necesarias para poder cumplir su trabajo mejor. Es parte de esas cosas que hablábamos de qué ha pasado con la productividad, la competitividad. Es parte también de eso. ¿Qué estás haciendo con organizaciones como SENASA, el DIGEMIT, que tiene que ver con medicamentos, por ejemplo, también es clave? ¿Qué estás haciendo con tus organismos? El MIDAGRI, ¿no es cierto? Es el Ministerio de Agricultura, pero tiene agrorural, agroidea, Sierra y Selva Exportadora. MINCETUR tiene una serie de programas también. Produce también, a veces se traslapan, a veces repiten, ¿no es cierto? Lo que tienen que hacer. ¿Qué estás haciendo con ese aparato o esas herramientas? Y ahí donde, si quieres, es clave también para explicar por qué nos hemos estancado en algunos aspectos ahí en el sector agro, ¿no? En cuanto a organizaciones, pero algo antes que se me vaya, es también, oye, claro, en medio de digamos, y que explica por qué que crecimos tanto, has desarrollado áreas agrícolas, has hecho reservorios, has mejorado ahí donde eran desiertos, hay riego tecnificado, ¿no? Entonces, si eso se va parando en el tiempo, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Tú ves ahí Majesiguas, etapa 2, y parece que, ¿no? Y hace 20 años que seguimos hablando de las ampliaciones de Majesiguas, se retomó Chinecas, pero también es un proyecto que lleva décadas pensándose, el tiempo que nos tomó sacar Olmos adelante, también, yo tengo mi tío es la de Lambayeque, y desde que yo soy niño hablaba de Olmos, ¿no es cierto? Y eso es algo de este siglo, ¿no? O sea, es como que demoró varias décadas en salir. Entonces, si nos vamos a ir tardando en habilitar áreas para el cultivo, en sistemas de riego que son necesarios, entonces también, ¿no? Llegamos a una etapa donde ya
¿no? No da para más, si quieres seguir creciendo, ¿no es cierto? Tienes que hacer más. Y eso mismo que pasa en la agroindustria, que es el ejemplo del que hemos estado Ajá. hablando, también uno siente que pasa en otros sectores, ¿no? Ahora Sin que duda. hablabas de Olmos, yo me acordaba algo que me pasó hace poco, ver proyectos mineros que siguen en exploración o siguen en estudios que cubríamos en Semana Económica, donde Carlos y yo trabajamos hace 2 décadas, Hace 2 décadas, y en sí. el papelito que llevábamos a la reunión editorial los lunes salía Proyecto X. Ya está, ya sale. Ya sale el Proyecto X. 20 años después sigue siendo el Sí, Proyecto X. algunos salieron y uno lo ve como, "Ah, ya está", ¿no? Y otros no salen, ¿no? Y ahí están los proyectos mineros, ¿no? Que me da pie para hablar de otro aspecto, por qué nos estancamos ahí, y es la seguridad, ¿no es cierto? La seguridad no es la seguridad jurídica, que era la preocupación, o es una preocupación importante en los 90, ¿no? Tanto así que la Constitución se pone que solo a nivel, que los contratos no se cambian por ley, ¿no es cierto? Waldo Mendoza dice que eso solo existe en nuestra Constitución, pero es porque acá o sea, era como realmente necesario ponerlo por escrito, pero estamos hablando ya de la seguridad del crimen organizado, de la minería ilegal, que incluso no deja que la minería formal se desarrolle, que significa que hay mayores riesgos de detener obras debido a, ¿no es cierto?, violencia o crimen alrededor de los proyectos, ¿no? Entonces eso a la hora de decidir una multinacional minera dónde va a poner sus fichas, si aquí, en Chile o en Canadá, digamos que termina pesando la seguridad, no solo la jurídica, sino por los riesgos políticos, sino también el riesgo de seguridad, digamos, por las economías ilegales, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto clave de por qué nos hemos ido deteniendo en competitividad, en productividad en el país, y que ha cobrado cada vez mayor peso. Pero mira, así como hemos hablado de agroindustria y minería, que para mí son los ejemplos más claros de cómo la inversión privada le puede cambiar la vida a un país, a las personas, porque finalmente el agro da un montón de empleo, y ahí donde había desiertos antes, ahora hay empleo completo, full empleo, como dicen, pleno empleo, como se dice en Ica, ¿no es cierto? No era la situación hace 20 años así, entonces le cambia la vida a las personas, y la minería lo mismo, porque dinamiza una serie de actividades, ¿no? Ahí está el caso de Apurímac, ¿no? Entonces, que son los casos por excelencia, pero tienes, o sea, oportunidades perdidas, ¿no? El sector forestal, tenemos mucho más bosques que Chile y Uruguay, ellos exportan mucho más madera que nosotros, ¿no? Tenemos reservas también hidrocarburíferas que no terminamos de explotar de la manera en que deberíamos. El turismo, ¿no es cierto? O sea, para la cantidad de atractivos que tenemos, pues resulta un poco difícil de pensar por qué, o sea, por qué hay países aquí en la vecindad que traen 30, 50% más turistas que el Perú, y nosotros no recuperamos ni siquiera el nivel de turistas del 2019. Hay espacios, la acuicultura es otra, hay espacios que se van Ujú. perdiendo a causa de estas, si quieres, barreras que se van estableciendo, que te amarran como una camisa de fuerza, ¿no? Tengo una reflexión que me da miedo hacer y sobre todo me da miedo desarrollarla contigo, pero volviendo nuevamente a pensar en el fútbol, ¿no? Oye, a veces te puedes quedar atrás en la tabla de las eliminatorias porque el resto empieza a jugar mejor, pero como nos pasó a nosotros en Perú, a veces también te quedas penúltimo de la eliminatoria porque empezaste a jugar peor. En el torneo de la competitividad como país, me suena por lo que me estás contando que no solo es que nos estancamos y otros países se pusieron las pilas, sino que estamos retrocediendo, que estamos jugando peor algunos partidos. Yo creo que sí, o sea, el tema de inseguridad es un aspecto clave, ¿no? O sea, podemos ver, o sea, digamos, no vamos a dejar de reconocer los avances que hemos experimentado como país en los últimos 30 años. La pobreza se ha reducido, los servicios, hablamos de brecha de servicios, pero tenemos una mayor cobertura de servicios sin duda, solo que la brecha y la heterogeneidad también, ¿no es cierto? Me refiero a que Lima puede tener 80, 90% de cobertura, Arequipa, Ica, pero y te vas a la sierra y a la selva y tienes 20% de cobertura del servicio que tú escojas, ¿no? Entonces, esa heterogeneidad, esa disparidad también sigue ahí, ¿no es cierto? Y entonces, sí, o sea, hoy hay aspectos clave de la competitividad donde has retrocedido, ¿no? Uno tiene que ver con la inseguridad, ¿no es cierto? Y yo creo que otro aspecto es que de repente hace 10 años no era tan pesado, o de repente no, o no era tan determinante que algún servicio te falte, pero hoy es como de repente hace pues una década no era necesario que manejes algún programa, que sepas programar,
y seguías y eras productivo y ganabas bien, qué sé yo, y, ¿no? Y te daba para vivir. O sea, hoy tienes que saber al menos los conceptos básicos de cómo hacerlo y con la IA más, ¿no es cierto? Es como Claro. ya es una letra que no te puede faltar, una variable que no te puede faltar. Estamos aquí hablando del boom de la IA y todavía hay lugares del Perú donde no hay cobertura de electricidad, de internet, de fibra óptica, de lo que necesitas para acceder a esa IA. Sí, o sea, digamos, seguimos discutiendo de repente si hemos terminado de incorporar esto con digamos, a nivel mundial se hablan de las revoluciones, ¿no es cierto?, de las grandes revoluciones tecnológicas y que seguimos como discutiendo cómo terminamos de completar la tercera y el mundo se habla de la quinta revolución, ¿no? O sea, es como ahí es donde realmente ya te marcan las diferencias, ¿no? Y por eso es que en el mundo realmente ya, digamos, se va hablando de que o sea, si quieres ya visión donde todos nos vamos a empalmar, todos nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en algún punto y mientras más arriba mejor, ya la discusión es más o menos, bueno, ¿y dónde te vas a quedar en esa diferencia? Porque la IA, ¿no es cierto?, te va a permitir ser más productivo, ¿no? Pero claro, en la medida que no has terminado o no todos se van a sumar a esa tecnología, yo creo que las brechas te van a determinar que hasta aquí, ¿no? Este es tu tope, hasta aquí, y el otro va a seguir subiendo, ¿no? El otro país va a seguir subiendo. Ujú. Tratemos de meterle un poquito de optimismo a la conversación. Vamos con el optimismo. Ya en el pasado supimos hacer reformas, cambios, tomar medidas que nos mejoraron en términos de competitividad y de productividad. ¿Qué podemos hacer a partir de mañana? ¿Dónde están esas reformas que nos faltan y que podríamos tomar la decisión de comenzar a hacerlas? Mira, yo creo que esta movilización a favor del desarrollo de infraestructura, no solo a través de las APPs que ha recobrado empuje, ¿no es cierto? Y que es otra letra importante y que explica también por qué hubo este despegue en el agro, ¿no? Y entre otros sectores económicos, el desarrollo de los puertos, el desarrollo de las carreteras, ¿no es cierto? Entonces, el retomar esta agenda de concesiones es clave. Lo de Chancay es un milagro, ¿no es cierto?, en medio del desierto, que es pura inversión privada de desarrollar estos puertos. Entonces, creo que en lo inmediato es no perder esa viada, ¿no? Este ejecutivo, yo creo que más clave, este ejecutivo de transición, más clave que dar más proyectos en concesión. Si quieres, es como, mira, te puedes quedar con los 30 que ya se han dado en los últimos 2 años, asegúrate de que arranquen, de que se cierren los contratos financieros y de que empiecen a ejecutar, ¿no? Y que esa ejecución sea pues en el plazo que sea previsto, no como el tren aquí, que es, ¿no es cierto?, va a tomar como 15 años hacer una línea de tren, ¿no? Porque no pudiste entregar la concesión a tiempo, no liberaste los predios, las servidumbres, ¿no? Entonces, eso es clave. Asegúrate que esos 30 empiecen a arrancar. Entonces, en lo inmediato, hay muchas oportunidades para darnos ese empuje adicional en la competitividad. Uno es infraestructura, ¿no? De no perder esa viada que hemos iniciado con esta ola de concesiones y de inversión privada para desarrollo de infraestructura. Ujú. Hay algo interesante también que he notado en los últimos meses, es que hay quizás un cambio de discurso, de lenguaje en torno a firmar adendas para algunas concesiones, ¿no? Pasar de que la adenda era una mala palabra, que estaba rodeada de corrupción, a decir, oye, la adenda puede liberar inversiones de concesionarios que ya tenemos, que lo están haciendo bien y que quieren seguir metiéndole dinero a estos proyectos y a estas infraestructuras. Es que ha sido, si quieres, hemos experimentado y estamos sufriendo aún, ¿no es cierto?, el alto costo de una oficina de control, de una contraloría, perjudicó o afectó mucho al funcionario, al buen funcionario, ¿no? O sea, no vamos a negar tampoco de la corrupción que ha habido inmersa, salimos de todos los escándalos de Odebrecht. O sea, pero hay una persecución interesante o importante, ¿no? A partir de informes de Contraloría mal hechos, ¿no es cierto? Y que van a seguir, ¿no? Y que le cuestan, si quieres, al funcionario público que quiere hacer estas cosas en la carrera, ¿no? Y ya no está ahí, ¿no es cierto? Y encima sale y tiene juicios 10 o 15 años y sigue en este proceso. Y hay casos y se mueren enjuiciados, ¿no? O sea, digamos que la salud se deteriora por el temor a terminar encarcelado. Pienso que ha cambiado ese chip, ¿no? O sea, creo que ahora esta Contraloría, espero yo, se enfoque más en realmente los casos donde hay una evidencia, ¿no? En los casos que le competen. También ya el Tribunal Constitucional ha hablado en esos términos de lo que realmente le compete y no de los aspectos técnicos que finalmente es lo que llevaba a que estos procesos no avancen, ¿no? Entonces, las adendas son una oportunidad, ¿no es cierto?, de poder liberar inversiones
hay adendas como el aeropuerto de Juliaca, que me contabas que estabas en una aventura. O sea, ese aeropuerto tiene unas adendas para poder terminar de resolverse. 10 años que están en discusión, Ujú. ¿no? 10 años que no están en discusión porque hay unas zonas de lagunas o cosas que están alrededor que no se consideraron en un inicio, en parte también porque en muchos casos tienes expedientes que no terminaron de estar bien hechos en los plazos en que se adjudicó una obra como esa. Y entonces, bueno, como el funcionario no quiere firmar, ¿no es cierto? Porque van a decir que lo ha hecho conspirativamente con el concesionario o con el posible concesionario, no se avanza. Entonces, esa es la parte en donde tenemos que cambiar. Ojalá eso cambie y ojalá esas adendas de Juliaca consideren vuelos nocturnos, porque la aventura a la que se refiere Carlos es que cancelaron mi vuelo de las 5:50 de la tarde y a partir de las 6 o 6:30 ya no pueden salir vuelos no de ese salen. aeropuerto porque no tiene habilitación para vuelos nocturnos, ¿no? Que es una limitación también que tenemos vinculado a este turismo, a esta oportunidad perdida de desarrollar más obras, ¿no? O sea, desarrollar más rutas. Yo hablaba con Roger Valencia, que es el ministro de Comercio Exterior, y te dice, o sea, viajar dentro del Perú te puede tomar tanto tiempo como un viaje transcontinental. Entonces es como, ¿no? O sea, es imposible, puedes pensar en que vamos a desarrollar rutas turísticas de manera más competitiva, ¿no? Salvo que venga un turista un mes a ser mochilero en el país, ¿no es cierto? El turista no puede tomarse un viaje transcontinental para llegar de Cusco a Máncora, ¿no? O sea, eso no tendría que ser así. Entonces, necesitamos aeropuertos y te puede contar esta historia el concesionario de Evans Avendaño, uno de los concesionarios aeroportuarios, cómo tienen, ¿no es cierto?, las dificultades y las adendas pendientes que tienen para poder mejorar las pistas y hacer inversiones que son necesarias, porque se hizo una estimación de que iba a haber cierta cantidad de pasajeros volando y hay más antes de lo que tú esperabas y no puedes hacer las obras a tiempo, ¿no? Entonces, tú le has confiado al privado de que te haga un aeropuerto para que pueda satisfacer la demanda, pero no puede ir pues a los tiempos del público para poder hacerlo. Tiene que ser rápido. No es como que tú abres un restaurante y piensas que va a venir 20 personas y vienen 50 y para poder, ¿no es cierto? Tú quieres darle menú a los 50 personas y tienes que esperar 6 meses a que la municipalidad te resuelva algo. Así imposible, ¿no es cierto?, hacer negocio. Lo mismo ocurre a otra escala pues en estos casos. Cuando hablamos de competitividad, hay algo que inventó el IPE, el Instituto Peruano de Economía. No sé si existe en otros países, o es creación heroica del IPE, pero así como medimos la competitividad a nivel regional o global con distintos rankings, y es como hablar de las eliminatorias, el IPE se inventó la Liga 1 de la competitividad. O la Liga 2, la o Copa la Perú. Liga 2 o de la Copa Perú, que es el INCORE, el Índice de Competitividad Regional. Sí. Y lo vienen haciendo hace ya 13 años. 13 años, Sí. más de una década. Sí, de manera continuada, cada año salimos y este año vino mucho más potente porque le hicimos mejoras metodológicas, ahora está en un entorno web mucho más potente porque te permite hacer visualizaciones y jugar con los numeritos, imprimirlos, ¿no? O sea, digamos que está mucho más didáctico y además del INCORE ya sacamos 2 indicadores especializados porque hay que irle metiendo un ojo Ujú. a otros temas también que son relevantes, ¿no? Uno de Entonces, sostenibilidad y y uno el de otro equidad es de de brecha género. de género, sí. ¿Y por qué es importante hablar de esto a nivel regional, ¿no? Y no quedarnos con el ranking, si quieres, de Perú? El promedio esconde las disparidades, pues, ¿no? Entonces, yo te puedo hablar de que el acceso al agua es de 90%, y tú dirías, oye, qué bien que estamos. Pero el acceso al agua puede ser tan bajo como 70% pues en la Amazonía, ¿no? Que uno diría, oye, pero si llueve un montón. Bueno, ese tipo de cosas ocurren en nuestro país. Y ya no solo pensar en acceso, sino hablar en la continuidad del agua. Y en Lima es de 22 horas al día, pero Piura, Ica, porque la costa es el caso más dramático, ¿no? También está Loreto ahí, pueden tener menos de 10 horas al día, entre 6 y 10 horas de continuidad. Y, y entonces te das cuenta que es importante ver las regiones, ¿no? Porque esta disparidad que yo te decía, hay estudios de la OECD al respecto, no se ven, no es normal, ¿no? Ujú. O sea, no es normal tener ese nivel de disparidad y entonces tenemos todos que ir juntándonos hacia arriba lo más que se pueda, ¿no es cierto? No se trata tampoco de ir hacia abajo, ¿no? O sea, es como hay que encontrarnos arriba, ¿no? Todos más arriba. Y entonces empezamos a hablar de promedios regionales y luego dijimos, oye, pero es que este problema de los promedios nacionales, y por eso no vamos a regionales, oculta también las disparidades a nivel distrital, ¿no? Porque tú tienes, digamos, que este promedio de la continuidad del agua, que puede ser 6 horas o 10 horas en Piura, ¿no? Pero te vas
fuera y te vas abriendo hacia la Sierra de Piura o hacia la Sierra de la Libertad y te encuentras con continuidad de obra, de agua, pues casi cercana a cero, ¿no es cierto? Y entonces te das cuenta de que cuando te vas a preguntar, bueno, ¿y qué cosa tiene que hacer mi candidato a la alcaldía o qué cosa tiene que hacer mi autoridad? Oye, resuélveme el problema del agua, ¿no? Entonces ahí es donde entramos a explorar, ¿no es cierto?, todos estos aspectos que nos hacen complejo el desarrollarnos plenamente. ¿Ya? A mí me gusta ver la competitividad, ya cuando hablamos en términos regionales, como la capacidad de las regiones de poder generar un entorno favorable para que las personas se desarrollen plenamente y para que los negocios se desarrollen plenamente. Porque es claro, ¿no es cierto?, que si tú te tienes que despertar en la mañana, te metes tu duchazo, te alimentas bien y te vas a trabajar, ¿no? Escenario 1, óptimo. Escenario 2, no tienes agua, ¿no? Ya tienes problemas de higiene. No te puedes preparar un buen desayuno, ¿no es cierto? Y de repente te levantaste con un poquito de resfrío, así como estábamos diciendo que hay un virus por ahí, y tienes que ir 4 horas a una posta más cercana. No hay farmacia, ¿no? Y la conectividad es en una trocha, ¿no? Entonces, si eso no te va a permitir, pues, desarrollarte plenamente, ¿no? Ese niño va a crecer con anemia, ¿no? Y lo va a comprometer hacia futuro. Entonces te das cuenta que no te puedes desarrollar plenamente como persona. Y como negocio también, porque si eres un restaurante y quieres, y el agua se llega solamente 6 horas al día, ¿no? Y luego la basura no te la recogen, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tipo de higiene y salubridad puede tener tu negocio? No funciona, ¿no? Entonces, por eso es que es relevante hablar de competitividad. Hay una relación positiva, si quieres, entre ser más competitivos, generar más ingresos, ¿no es cierto? Salir de la pobreza, ¿no? Y por eso es que es importante hablar de esto a nivel, digamos, lo más chiquito con la mayor lupa posible. Ujú. Carlos, y cuando miran la película de estos 13 años midiendo la competitividad de las regiones, primero, ¿cuál es como la foto? Aunque voy a hacer una pregunta también nuevamente de promedios, ¿no? Pero ¿cuál es la foto general? ¿Mejoramos, empeoramos? Y luego, si quieres, pongámosla en específico. ¿Hay regiones que en estos 13 años hayan dado un salto notable? Mira, o sea, como te decía hace un rato, porque digamos, no se pueden negar los avances que hemos tenido, ¿no? O sea, yo te hablo de acceso al agua, por ejemplo, sí, ha habido mayor acceso al agua, a electricidad. Es más, en esta versión del INCORE hay algunas variables de acceso que ya no las hemos considerado, porque si bien hay una brecha, consideramos que una brecha más importante es que el agua te llegue las suficientes horas al día, ¿no? Porque puedes tener acceso y no te has resuelto la vida. Tienes que tener continuidad. Luego, o también el agua suficientemente clorada, que es otra que es el cosa de la otro que te iba a decir justamente. Ya no solamente el acceso es importante, sino el nivel de salubridad de esa agua. O sea, en el Perú hay 14 regiones donde menos del 20%, o sea, casi nadie, recibe el agua adecuada para estar sano. Y entonces tú dices, oye, pero de repente no, el agua, bueno, no es tan importante. No, es importantísimo porque tú sabes que este año, a pesar de que la anemia sube y en algunas regiones está peor que antes o se mantiene estancada, tú ves las variables del Ministerio de Salud y ves que ha mejorado las campañas para darles de las pastillitas de hierro, las campañas con la mamá de salud. Tú dices, oye, pero no entiendo. Entonces, si estoy teniendo una mejor atención en salud con estas campañas de hierro, ¿por qué hay tanta anemia? Cuando hablas con los expertos es un tema del agua, porque evidentemente si tú, por más pastillas que recibas, si ese niño va a tener diarrea, ¿no es cierto?, episodios de diarrea continuas, no hay pastillita que le pueda resolver el problema de la anemia, ¿no? Entonces ya el acceso en algunos casos no es el problema, aunque ha mejorado, y pasamos al siguiente nivel, que es como la calidad de la seguridad del acceso a un agua de calidad, que el agua se trate después de manera adecuada. Entonces, en estas variables han habido mejoras. Es innegable que han habido mejoras en los últimos 20 años, pero así como han habido mejoras, también estas disparidades, ¿no es cierto?, se han hecho más claras, ¿no? Hay que entender también, bueno, y en estas mejoras hay regiones claramente, o macroregiones que es donde se notan más estas diferencias, estas mejoras, ¿no? O sea, toda la costa Tenemos que ir centro-sur, cerrando, así que cerremos con una historia de éxito. de toda esta zona de costa centro-sur ha habido, o sea, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, son regiones que han sabido mejorar en esta variable de manera
relativa mucho mejor que otras regiones, ¿no? No quiere decir que han resuelto el problema, pero han mejorado. Y un caso de éxito es el caso de Apurímac, ¿no? El caso de Apurímac, mira, en el 2012, mientras en Cajamarca, ¿no? Se iban haciendo estas movilizaciones en contra del desarrollo de un proyecto minero formal, ¿no? Y eso determinó que ahora Cajamarca sigue siendo es la región más pobre en esta última edición del INEI, pero pasó de ser la región más pobre y a detener la producción minera. Hoy hay 60% menos oro producido en esa región, ¿no es cierto? Y se han paralizado varios proyectos, o retrasado en todo caso. En ese mismo año se iniciaban las vías de acceso hacia las Bambas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, desde entonces, la región que más ha mejorado, más avanzado en posiciones porque ha mejorado los niveles de servicio, ha reducido niveles de pobreza, tanto urbano como rural, tiene mayor acceso al sistema financiero, ¿no? Tiene mejoras en aspectos educativos y de salud, es Apurímac, ¿no? Y Apurímac era una región más pobre que Cajamarca, eran las últimas 2 o 3 posiciones las tenían entre Cajamarca y Apurímac en 2012, y ahora Apurímac está de la mitad para adelante, ¿no? Entonces hay algo importante ahí cuando vinculas competitividad, ¿no es cierto? Y con salir de la pobreza, sin duda. A ver, justo cuando se habla de Apurímac y se habla de estos proyectos mineros, hay un discurso muy en boga de decir, no, pero esas mejoras son solo las cifras, ¿no? El PBI regional mejora porque se produce un montón de mineral, pero la vida de la gente no ha mejorado. Un niño que nació este año, ¿qué cosas tiene mejores que un niño que nació el 2012 o el 2013? Tiene una mejor atención en salud. ¿Es suficiente? No. Por eso ahí donde viene si quieres la matiz, ¿no? Yo cuando voy a regiones y les cuento cuando les explico estas cosas, les digo, o sea, no se trata de defender a la actividad minera, hay que defender la actividad minera sostenible, ¿no? Pero de que le cambia la vida a las regiones, le cambia la vida a las regiones, y lo hemos visto en Moquegua, en Tacna, que tienen minería, y Arequipa hace más de 50 años, y lo hemos visto en regiones como Ancash y Apurímac, que tienen minería masiva, si quieres, en episodios más recientes, ¿no? Y entonces tienen mejores niveles de salud, tiene mejores vías de acceso, porque en parte la minería llega, o la gran minería llega a cerrar esas brechas de presencia estatal, ¿no? Y entonces termina construyendo los puentes, las carreteras, la posta de salud, la escuela, el agua y el desagüe, ¿no? Debería ser así. En el escenario ideal no es cierto. El Estado tiene que llegar, ¿no? Pero en la medida en que no lo ha sabido hacer a esa velocidad que se requiere, sí hay un impacto, hay una relación positiva entre el dinamismo económico que da la minería a la región, y no es solamente porque también la otra narrativa es, no, emplea muy pocas personas. Es que estamos viendo el empleo directo, ¿no? Pero hay un dinamismo, pensemos en toda la etapa de construcción, el dinamismo del sector construcción en las regiones donde hay minería, de restaurantes, de hoteles, de servicios, de transporte, porque hay que movilizar a todas estas personas, y luego los mineros salen a la provincia a gastar la plata en un menú o en el centro comercial. Entonces, ese es el dinamismo que se logra con actividades que involucran un monto de inversión alto. El Perú es un país minero, y entonces las inversiones altas usualmente se vinculan al sector minero, pero hay inversiones en el gas, hay inversiones en la agroindustria, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, si quieres, la clave de cómo movilizamos la inversión privada para lograr eso, ¿no? Es tan evidente ese dinamismo indirecto que provoca la minería que hoy nos permite identificar dónde se está dando también la minería ilegal. Porque con todo lo mala que es la minería ilegal, produce esos encadenamientos, y hay hoteles, restaurantes y también mansiones con piscinas. Y cuando las ves por Google Maps dices, ahí algo está pasando, ¿no? Y algo importante ahí también es que, ¿sabes qué? Digamos, yo, algo que he visto y voy conversando en las regiones, me lo han contado en Apurímac, en Cajamarca, en Piura, ¿no? O sea, ahí donde no se permitió el desarrollo de proyectos mineros formales, no es que se quedó vacío, ¿no? Porque, o sea, el proyecto minero formal se quería desarrollar ahí porque había una oportunidad, hay mineral, ¿no es cierto? No es que, no, o sea, había mineral. Entonces no es que esa área se quedó libre. Hoy hay minería ilegal en muchos de estos espacios, ¿no? Y entonces el problema está en que tú dices, bueno, entonces quienes reclamaban que no se desarrolle el proyecto minero o tenían un interés que no era legítimo, ¿no?
en cuyo caso entonces tengamos cuidado, ¿no es cierto? Y distingamos los intereses legítimos de los ilegítimos. Pero lo que es peor es que podría ser que sí había un interés legítimo y hoy no pueden hablar. Hoy no pueden salir a quejarse, a reclamar, porque Los matan. los matan, ¿no? Y es más, de repente, y es lo que ha pasado, la pandemia nos terminó de condenar así en algunos casos, porque, claro, la gente necesita trabajo, ¿no? Y entonces por eso es que no es tan fácil, no es que la actividad minera ilegal se va a resolver con una o dos cositas que hagamos. Es una serie de medidas que hay que hacer, porque hay gente que está legítimamente, o sea, no, hay gente que, digamos, que necesita un trabajo y la minería ilegal le ha dado ese espacio de trabajo de manera directa o indirecta, porque tiene el restaurante en el pueblo y la gente que llega a comerla ahí es la gente que está dedicada a ese negocio. Entonces, no es tan fácil como decirle, mañana no vas a hacer trabajo porque en pandemia se recrudeció esa falta, si quieres, esa necesidad de tener un empleo, y la minería ilegal llegó ahí como llegó el narcotráfico en los 90, ¿no? Entonces, hay que entenderlo desde esa perspectiva, y hay que, cuando pensemos en las medidas para resolver problemas tan complejos como la minería ilegal, hay que tener en cuenta eso también. Hay millonarios aquí en Lima, sin duda, que se han hecho millonarios a raíz de la minería ilegal, pero hay gente pobre que está dedicado a eso porque le da más recursos que el agro, le da más Exactamente. recursos que la pesca, en fin. Y que si combatimos en serio la minería ilegal, también tenemos que ocuparnos De esas personas, sí. y de qué van a vivir. Así como cuando ves hacia atrás y miras toda la película de estos 13 años, dices, oye, Apurímac, caso de éxito. Si tuvieras que mirar hacia los siguientes 13 años, ¿qué región del Perú hoy podría estar dando los pasos correctos para crecer en competitividad y en productividad hacia el futuro? Mira, es medio raro y está fuera de nuestro radar, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, una región muy, muy pobre, porque sí es Huancavelica, ¿no? Y una actividad minera se ha vuelto a reactivar después de tiempo, que es Cobriza, y entonces vimos un crecimiento importante en Huancavelica, yo te diría que los últimos 4 o 5 trimestres, ¿no? Ahí es donde hay que echarle mucho ojo, ¿no? Oye, ¿cómo hacemos viable una región que es pobre porque no tiene aeropuerto incluso, ¿no es cierto? Es de las pocas regiones que no tiene aeropuerto. Y entonces es como, yo aprovecharía, aprovechemos la viada en la que está para sacarla adelante. Otras regiones que están en esa oportunidad grande son Apurímac, son Cusco, porque si bien está la minería formal, ahí hay proyectos mineros importantes, también están en esa fase en la cual tienen que decidir, ¿no es cierto? Van a abrazar, ¿no? Embrace, como dicen los gringos, van a abrazar que son una región minera o gasífera en el caso de Cusco, por ejemplo, y van a permitir el desarrollo de más de esos proyectos, ¿no es cierto? O van a terminar, ¿no es cierto?, como Cajamarca, diciendo, no, yo no quiero más minería, ¿no? Que ya hemos visto lamentablemente que termina en el desarrollo de minería, no quiero más minería formal, pero luego llega el informal y tenemos más problemas, ¿no? Entonces, están en ese umbral, si quieres, ya son regiones mucho más avanzadas que Huancavelica, pero están en ese umbral donde yo creo que tienen que decidir, Ayacucho también es otra. Dar un nuevo salto. Sí, es como van a abrazar la inversión, ¿no es cierto? Van a abrir su región para el desarrollo de actividades que no tienen por qué terminar solo en la minería o el gas. Está, como te he dicho, el turismo, está la acuicultura, está el forestal, ¿no es cierto? El café es importante, el agro, tiene una agenda olvidada o pendiente en estas regiones también, que tienen muchas oportunidades de exportar productos clave, como el café, por ejemplo, o el cacao. Entonces ahí es donde veo mucha oportunidad de regiones de terminar de dar ese salto.